y estas cargas ilegales, ya sea como coercitivamente o no, siguen existiendo, pero creímos que ahorita justo los problemas que atravesaban más son los que mostramos, los que justo como que atraviesan a todos los camioneros de una forma mucho más general en relaciones de amistad, de solidaridad, amorosas. También son lugares donde ellos mismos se encuentran, se quedan a ver, donde pasan un par de horas en la madrugada platicando entre compañeros y ellos con las meseras, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era un lugar muy, muy importante y fundamental que queríamos retratar. Era la de estrenar las películas y hacer varias funciones, no sé si lo han visto en nuestras redes, pero en las carreteras y acercarle a los camioneros las funciones, pues el cine, que en realidad no les da tiempo de ir al cine, acercársela a ellos. Hicimos 3 funciones, una en Central de Abastos, 2 en carretera y nos faltan otras 3. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a entrarle a un documental que llegó ya a cines, específicamente a la Cineteca Nacional, después de haberse exhibido en el Festival Internacional de Cine de Morelia hace 2 años, para que tomen nota de lo que implica el recorrido precisamente de una película en lo que se estrena del circuito de festivales hasta su exhibición ya a nivel comercial. Y me voy a enfocar ahora sí que en el documental Nómadas de la 57, y para eso me acompaña uno de sus dos directores, José María Castro. José María, bienvenido seas. Muchas gracias por invitarnos. No, pues gracias a ustedes por venir. Bueno, porque tú hayas venido, Alberto también por ahí anda ocupadón, Ajá, pero, pero aquí están. Para entrar en materia, Chema, te voy a decir Chema de sí, confianza. está bien. Me tengo que remitir a esa década de los 80 que ha sido tan criticada, vilipendiada y denostada del cine mexicano, que da hasta vergüenza, casi casi no se habla de ella, pero mira, 40 años después viene a surtir efecto para asomarnos con ciertas temáticas, con ciertas problemáticas y con ciertos oficios, en este caso el de los traileros o transportistas de carga. Y me remito a la década de los 80 porque vimos películas como El tráiler asesino, Mm, dirigida por Alfredo Gurrola. Ya estamos viendo lo que pasa dentro del ámbito de los traileros. El Cafre, ¿no? Protagonizada por Joaquín Cordero, dirigida por Gilberto Gascón, que se sumerge en lo que es precisamente la vida de un trailero. Y Lola la trailera, de don mm, Raúl Fernández. Y ahí es donde yo quiero entrar también con Lola la trailera, porque si bien fue una película que generó taquilla, fue un imán del público en aquella década, hubo una trilogía, también irrumpe en lo que es la presencia del rol de la mujer en oficios o profesiones que se creían exclusivas para los varones. Y de la ficción a la realidad pasa que muchas mujeres, pues al ver lo que hace el personaje de Lola la trailera, conciben que en la vida real es posible también, ¿no? Conducir transporte de carga. Y empiezan en el norte, particularmente, a abrirse escuelas, cursos de manejo para mujeres transportistas. Y muchas mujeres acuden a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre de familia se fue, porque ha sido asesinado, tienen que sacar adelante a sus hijos, a sus familias, y encuentran en el oficio de transportistas de carga una oportunidad laboral que van desempeñando en el norte del país, ¿no? Es donde específicamente se ve mucho este fenómeno. Incluso la misma Rosa Gloria Chagoyán amadrina a varias de estas mujeres, que cada vez son más, ¿no? Que las ves ujú. que conducen rutas, algunas largas, algunas cortas, algunas cobran en dólares, les va bien, pero también, pues eso contrasta con que son muchos días de ausencia. Todo este choro, todo este prólogo, pues es para aterrizar algo que nos plantea Nómadas de la 57, que es una historia de traileros, pero que nos adentra mucho en lo que es la historia de Luz de Luna, ¿no? Una mujer Ujú. transportista que huye de la violencia que vive al interior de su hogar, quiere, quiere conducir, quiere trabajar como trailera, y también va a tener que convivir y enfrentar o confrontar otras violencias que ya corresponden a nuestra actualidad. ¿Cómo fue que detectan esta historia y cómo también narrarla en los paralelismos de las distintas historias de estos traileros, pero poniendo atención en lo que es la historia de Luz de Luna? Bueno, pues mira, un poquito como retomando lo que dices que sobre las mujeres, creo que
Un poco más bien, bueno, el caso desde los 80 a los 90, las pocas operadoras traileras que entran, tiene que ver mucho con una historia familiar, ¿no? Muchos camioneros vienen de familias de varias generaciones de camioneros y abuelos, padres camioneros, y pues en el caso de muchas mujeres que crecían en ese momento, eh, en un ambiente donde acompañaban a sus padres o a sus abuelos, pues justo se van empapando desde muy pequeñas, ¿no? Ese fue como una primera camada que yo creo que fueron como las pioneras en entrar a ese mundo, que pues desde chiquitas todo estaba relacionado al transporte y decían, pues, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Entonces empezaban ahí a entrar poco a poco. Y el caso de Luz de Luna, que ya entra como en los años 2000, 2000, entra no por una cuestión familiar, sino una cuestión un poco como de necesidad de escapar de un rol de violencia, que son estas dos tipos de entrada, digamos, como al gremio, que también pasa en los hombres, ¿no? Muchos hombres vienen de familias de camioneros y hay otros que por otras circunstancias entran. Nosotros en un primer momento, nosotros queríamos hacer una película del camioneros, ¿no? Como de viajes, de las condiciones laborales, de cómo se construye sobre todo la, la vida nómada de los camioneros, no solo en términos de sus riesgos, de los peligros, sino también de cómo construyen amistades, cómo construyen momentos significativos, a pesar de que están todo el tiempo en movimiento, en desplazamiento geográfico, que pareciera que fuera como algo que dificulte construir una vida más o menos significativa, organizada, pero entonces lo que queríamos ver era que sí era posible y que sí lo hacían, ¿no? Y que construían que mantenían sus relaciones familiares, aunque fuera a la distancia, que construían redes de amistades, construían espacios significativos donde parar, que son este caso de las cachimbas. Entonces nosotros queríamos un poco mostrar eso y partiendo sabemos que pues el documental una cosa es lo que uno planea, una cosa es lo que uno piensa que va a hacer y otra cosa es cómo termina, ¿no? Eh, entonces nosotros queríamos mostrar eso y después y partimos haciendo como unos perfiles donde teníamos dos, tres personajes hombres y además Clara que representaba esta entrada de las mujeres que son más, o sea, son muy pocas en términos de porcentaje, a nivel nacional son como el 2%, pero cada vez son más y cada vez está creciendo mucho más la entrada de las mujeres. Entonces, por azares y por circunstancias, esos otros personajes se fueron bajando. Muchos dejaron de ser camioneros, otros se fueron a Estados Unidos, y Clara fue quedándose. A Clara le gustó mucho el proyecto, un poco se apropió de ese proyecto. Vimos que tenía mucho, pues que era un personaje que tenía muchas cosas que decir, que era muy poderoso, entonces decidimos quedarnos con ella, no tanto en su vida personal, aunque sí se habla un poco de su vida personal, pero sino como el eje que nos permitiera entrar como copilotos en la película, pero al mismo tiempo que ese viaje de ella se cruzara con otros, como una cosa más de coral, se cruzara con otros testimonios de otros camioneros que fueran complementando, que fueran extendiendo lo que Clara decía. Entonces, como que justo encontramos pues, personaje tan poderoso que es Clara, encontramos la forma en que ella fuera la que nos guiara como copilotos en la historia, ¿no? Fuera como el eje, la que nos sumergiera en el mundo de los camioneros. No quisimos centrarnos tal cual totalmente en su vida, sino mantener su vida en la carretera, pero que ella nos mostrara el mundo también de los camioneros y que contrastara con las cosas y las historias con las que se va cruzando la película y los viajes que se muestran. Y esta es una película de nuestros tiempos, ¿no? De este presente, que regresando precisamente a aquella década de los 80, en el caso del tráiler asesino, pues nos muestra cómo era una comunidad agreste, viril, muy cerrada, ¿no? Muy Ujú, masculina de lo que era el oficio de trailero. Está el cafre, que entre los peligros que asoma la película, o uno de los miedos de algunos camioneros era el de la Policía Federal de Caminos de aquellos años, ujú, ¿no? Porque eran víctimas de extorsión, de corrupción
constante. Después viene Lola la trailera, que dice, bueno, aquí vamos a contar una historia sobre cómo los camioneros o los transportistas, pues son contratados casi casi a la fuerza por el crimen Ujú, organizado para poder trasladar o transportar las distintas cargas de sus intereses. Y acá estamos viendo a traileros, a transportistas que nos comparten pues el diagnóstico de lo que es la inseguridad y la violencia de nuestros días, ¿no? Ahí hay uno que cuenta cómo es un asalto efectuado en las carreteras, por ahí hay una toma muy específica, una cachiporra casi casi que se venden o se ofertan en algunas de estas tiendas de caminos ujú, pues, para que los propios conductores se defiendan ante una eventual de asalto y de la mano también son permeados por otro tipo de violencias, como lo manifiesta la misma Luz de Luna con lo que ocurre con su familia, el delito del secuestro, ¿no? ujú, ujú, Entonces nos están dando una lectura de cómo evoluciona no solamente el oficio del trailero con la inclusión y la incursión femenina, sino también en cómo se van creando otros tipos de nexos vínculos para protegerse unos a otros en este oficio tan riesgoso y tan peligroso, ahora como víctimas de asaltos, ¿no? Porque ya no hay ese como, no sé si la palabra sea respeto, o por lo menos antes no era tan visible la figura del camionero como para delinquir tal como se ujú. está delinquiendo hoy en contra de su propia integridad. Sí, sí, pues es curioso lo que dices, no lo había pensado así. Por ejemplo, como que hay muchos elementos, por ejemplo, en el trailero asesino y en el Cafre no la vi, pero que también te dan esa continuidad, ¿no? Como que recuerdo estos restaurantes y la amistad que tenían con las meseras, como que hay cosas que sí hay una continuidad en lo que sucede ahora. Creo que, por ejemplo, en el caso de las extorsiones de los policías y estas cargas ilegales, ya sea como coercitivamente o no, siguen existiendo, pero creímos que ahorita justo los problemas que atravesaban más son los que mostramos, los que justo como que atraviesan a todos los camioneros de una forma mucho más general, eran estos que mostramos. Creo que los camioneros ahorita en México están atrapados. Los camioneros, la profesión del autotransporte del operador o el trailero es la más peligrosa del país o una de las más peligrosas junto con eh, los albañiles, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que en términos de las probabilidades de muerte en el ámbito laboral. Entonces, creo que ellos están atrapados en dos peligros cotidianos, ¿no? Por un lado, la inseguridad y por otro lado, las condiciones duras, ¿no? Con las jornadas extenuantes de conducción, las prisas, los tiempos de entrega irreales que hacen que vayan muy rápido, que tengan que exceder los límites de velocidad y eso obviamente pues aumenta el riesgo. Entonces creíamos que justo están, a diferencia, aunque tal vez estos otros riesgos que se plasman en las películas ochenteras, existen de cierta forma y ellos los hablan, ¿no? Hablan a veces de la corrupción de la policía, pues muchos, hemos visto noticias de migrantes que se encuentran en trailers, pues con trata de personas y eso pues no sabemos bien, es difícil documentar cómo sucede, ¿no? Si es alguien que voluntariamente lo hace para ganar dinero o que lo obligan, pues no sabemos, pero esos problemas existen, pero creíamos que justo estos dos problemas, estas dos marañas de riesgo en las que viven eran los más constitutivos ahorita, los más importantes, los cotidianos, ¿no? Entonces por eso también nos centramos en eso, pero sí marca esta evolución de las problemáticas de los trabajadores. Fíjate, en esta continuidad de lo que hablas de algunas historias y personajes, tienes razón en algo. Con el tema de los restaurantes, las cocineras y las meseras, aparecen en Lola la Trailera, aparecen Mm, en el Cafre, aparecen en el Tráiler Asesino y aparecen aquí, que en primera instancia uno lo ve como si fueran subtramas nada más como para mm, completar la historia y fueran personajes secundarios. Pero aquí ustedes hacen algo que es prestarle atención, y bueno, también ahí la cámara colocada al interior de este espacio me detengo en una mujer, ¿no? Que le preguntan
¿cuándo cierra? Y ella dice, nunca. Ella tiene su negocio donde pues es comida y también algunos otros artículos o objetos que requieren precisamente los camioneros. Y ella dice, yo nunca, nunca, o sea, aquí nunca se descansa, se trabaja de lunes a domingo, salvo que por alguna obra y gracia del Espíritu Santo otra persona se digne ayudarme, pero estamos aquí. Y también hacen otra pregunta, que es, bueno, ¿y por qué? Y tiene una respuesta muy potente, ¿no? Dice, por los traileros, ¿no? O sea, como que no nada más lo hace porque sabe que puede generar ingresos a partir de lo que vende, Ujú, sino que también sabe que esas otras personas, es decir, piensa en el otro, pues requieren de este lugar abierto, ya sea para tomarse un café, para fumarse un cigarro, comerse un huevo, o simplemente para serenarse o hacer un poco de ujú, escala y evitar un peligro más adelante. ujú. ¿Cómo se detienen ustedes también a pensar en estos personajes que nos los hacen visibles, ¿no? Porque te digo Sí. que pasaban de largo en las ficciones, aunque estuvieran ahí, pero aquí ya se visibilizan y se les da voz. Sí, ese es un poco como un resultado de lo que este proyecto empieza cuando yo hice primero una investigación sobre antropológica sobre los camioneros y su vida nómada, una etnografía, le llamamos en antropología, que es pues yo me subía en los trailers y viajaba por todo el país y bueno, analizaba la cultura camionera, ¿no? Y después hice una segunda, justo porque me parecieron unos lugares muy importantes y muy pues, sorprendentes que eran las cachimbas. Hice una segunda investigación sobre las cachimbas. Entonces, ahí yo me di cuenta que, pues, que eran lugares fundamentales, que eran, era un poco como el Anverso, o sea, el Anverso, el otro lado de la moneda del mundo de los camioneros, que están como complementados. O sea, tú tienes una población que está viajando todo el tiempo, 24 horas al día, desplazándose, pues necesitas lugares donde ellos paren, necesitas lugares donde ellos coman, donde ellos se limpien, se aseen, y esos pues en algunos otros países están dados por el Estado, se llama una infraestructura, ¿no? Está dada por el Estado. Aquí en México esa infraestructura que da el Estado no es suficiente. Son estos paraderos grandes donde hay gasolineras, los vemos como usuarios, ¿no? Hay restaurantes grandes, muy formales, pero eso generalmente no es suficiente y siempre han empezado a proliferar estos otros espacios como que yo diría como una infraestructura informal o artesanal, ¿no? En contraste de la infraestructura industrial, ¿no? Como un Oxxo, como un Starbucks que está en la carretera, que cumple más o menos la función de ofrecer un alimento. La cachimba también cumple otro, pero como al ser, como funciona de una forma más artesanal, funciona de una forma más personal, lo que hace es brindar un espacio familiar para los camioneros. Entonces ellos se sienten a gusto ahí, se sienten en familia. Entonces esa venta de comida, de esa venta de un espacio para descanso, de un espacio para aseo, aunque sea muy precario, pues dota de una familiaridad que creo que a los operadores los reconforta, ¿no? Los hace sentir bien. Entonces también esos espacios propician que esas relaciones meramente transaccionales de dinero en realidad van más allá y se convierten en relaciones de amistad, de solidaridad, amorosas. También son lugares donde ellos mismos se encuentran, se quedan a ver, donde pasan un par de horas en la madrugada platicando entre compañeros y ellos con las meseras, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era un lugar muy, muy importante y fundamental que queríamos retratar y que pues era, digo, en otros términos es como el lugar donde se da la reproducción de la mano de obra, ¿no? De la carretera, de la industria del transporte, pero esa reproducción no solo es material, no solo tiene que ver con el alimento, sino que también es emocional, es afectiva. Son lugares muy, en ese sentido son muy importantes y muy simbólicos para los camioneros y pues creíamos que era algo central y que era parte del mismo fenómeno, ¿no? No podía estar fuera. Entonces, justo quisimos mostrarlo de esa forma, ¿no? Y es una de las partes que, pues, muy emblemáticas, muy memorables, que a la gente se le queda mucho esas escenas. Luego, otra cosa en la cual yo pensaba y me cuestionaba conforme veía y veía las historias que nos están contando, fue preguntarme, ¿por qué no abordar el tema o por qué no decirnos qué transportan, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué me estoy preguntando esto?
Y tiene que ver porque en nuestra actualidad estamos tan permeados de las noticias de que detienen cargamento de droga, detienen cargamento de droga, detienen cargamento de droga, que se nos ha acentuado la duda, ¿no? La duda constante de que probablemente ya pensemos mal en el transportista que opera un tráiler o un camión de carga. Y era como, ¿por qué no nos muestran? Y la otra es, vino la reflexión de, para mí está siendo, pues es un privilegio, está siendo muy cómodo estar sentado viendo este documental y no me pongo a pensar en que este café que me estoy tomando o este pan que me estoy comiendo ha sido transportado por un hombre o una mujer, no sé cuántos kilómetros, no sé de qué ciudad a otra, para que yo pueda estar tranquilamente aquí degustando esto, viendo el documental, mientras esa persona pues es un nómada que está lidiando con que si su hijo está enfermo o no está enfermo, que si tiene que pagar las mensualidades, que si va a aceptar otra ruta extra porque pues, requiere la lana, porque apenas si tienen 5 horas para dormir. O sea, están estos dos paralelismos reflexivos de inmediato. En torno a esto nada más, una pregunta tan básica sobre, ¿estaría bien o mal enterarnos de cuál es la carga que llevan? Yo no sé si ustedes también se preguntaron eso o no. Pues estuvo en algún momento, sobre todo, mostrar lo que llevaba Clara, pero creo que después de un tiempo decidimos que era algo genérico. O sea, lo que queríamos mostrar justamente, como tú lo dices, es que todo se mueve ahí. Y entonces no centrarnos tanto en qué tipo de camión, bueno, en el caso de Clara sí se ve, pero en qué tipo de camiones manejan, en qué tipo de contrato tienen, en qué tipo de mercancías mueven, sino un poco poner el foco en lo que viven y que ya como un poquito subyacente o implícito quede, pues de que en realidad mueven cualquier cosa y que cualquier producto, como dices, cotidiano que utilizamos en nuestra vida vino a través de un camión. Y para ir cerrando, José María, ahora sí, enfocándonos al plano cinematográfico, ¿cómo fue elaborar el guión? Porque imagino que fue un montón de información con base en las historias que estos transportistas les obsequian. Y la otra, la elección de la cámara, porque vemos una cámara que es íntima o intimista, pero no invasiva, ¿no? Procura no ser invasiva y lo vemos, por ejemplo, en la secuencia donde Luz de Luna nos va contando qué fue lo que pasó con su familia. La cámara nos la muestra cómo ella misma va siendo sensible, cómo ella misma se va aperturando y probablemente algún otro director haya tomado la decisión de decir, pues vámonos a un close-up, ¿no? Para verle los ojos llorosos y cristalinos. Sin embargo, ustedes deciden no hacerlo. Y ahí es donde digo, es una cámara intimista, pero no invasiva. Y así lo vemos con otros encuadres, otras tomas donde vemos a un trailero que dice, ah, caray, ¿a poco aquí tengo el micrófono, no? Ujú. Y bromea y cotorrea con eso, pero la cámara está a una distancia considerable porque no quiere como invadir ese espacio que les pertenece de alguna manera a ellos, que es esa mesita en lo que toman el café. Lo mismo con esta mujer que nos está diciendo que nunca cierra. O sea, la cámara está a cierta distancia, pero que respeta como que ese espacio, esa área de cada personaje. ¿Cómo fue también decidir eso con la cámara? Y pues mira, en términos del guión fue complicado, sobre todo creo que se fue puliendo mucho, que bueno, un poco como sucede en los documentales en la edición. Nosotros arrancamos grabando, haciendo el rodaje a partir de áreas temáticas que queríamos cubrir, que yo conocí a través de mis investigaciones, que decíamos, bueno, a ver, hablemos sobre este tema, ahora hablemos sobre este tema, y entonces teníamos muchas personas hablando más o menos del mismo tema, ¿no? Entonces era elegir esos momentos, pero no sabíamos bien en qué momento iban a ir. Eso sí no lo teníamos claro. Después un poco lo que nos dio el eje o la columna vertebral, pues fue crear un arco narrativo con la historia, más allá que la historia general o la biografía de Clara, en realidad fue un arco narrativo de la historia laboral de Clara, que es esta entrada, escape de un matrimonio violento y la entrada al mundo de los camioneros y luego todo lo que le pasa ahí, que muchos camioneros pues se verán identificados, aunque ella sea una mujer,
pero como que ese fue el arco. Y a partir de ahí lo que hicimos, bueno, Pedro García, que es el editor y pues es un gran editor, él hizo una estructura primero con ese arco narrativo que le habíamos planteado y a partir de ahí empezamos a jugar con el lugar que ocupaba cada bloque más o menos temático que acompañaba el arco narrativo de Clara. Fue una edición larga, fue una edición como de 2 años, yo creo, de más o menos de estar, primero que Pedro trabajara solo y luego nosotros sumarnos a unos como, como sesiones de edición ahí entre los tres. Y al final, ya lo que terminó por amarrar y por encontrar como una temática y decir, a ver, esta película trata sobre los, por ejemplo, en este caso, pues de los límites, de poner límites. Clara va poniendo límites todo el tiempo. Lo encontramos con la ayuda y al final, porque estábamos muy viciados en la edición y eso, con la ayuda de Paulina del Paso, y ella, pues fue pues mira, pulamos esto para que amarre más la temática y entonces fue un proceso muy, muy arduo, pero generalmente pues trabajamos con ese arco narrativo y bloques temáticos. Y en cuanto a la cámara, pues lo que quisimos era un poco como no salirnos nosotros, si te fijas en la peli, estamos presentes con el micrófono, con algunas preguntas, somos como uno más en la cabina, que es somos como el copiloto y el espectador puede ser como un poco el copiloto de Clara, y en las cachimbas somos uno más en la cachimba. Esta cachimba que tiene un espacio era muy, muy interesante porque era como una cosa cuadrada, pues nosotros estábamos ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, también a veces era muy impredecible saber en qué momento entraba alguien y se sumaba a la conversación o se levantaba y se iba, pero eso como que daba la sensación de que en realidad, pues estabas ahí y estabas teniendo una charla en la madrugada en una cachimba con los camioneros y eres como uno más de esa, de ese momento, ¿no? Entonces como que quisimos conservar esa distancia personal no tan invasiva, no tan íntima, tan cercana, sino un poquito más personal, como si estuviera uno ahí, ¿no? Como observacional. Y para cerrar, José María o Chema, a ver, estamos grabando esta entrevista justo en Ujú, una semana donde se desencadenó ahí un mitote en Film Twitter acerca de que no le prestamos la atención debida al cine mexicano. Cada quien desde su trinchera agarró la papa caliente y habló, ¿no? En este caso yo ujú, lo hago desde lo que es la prensa cinematográfica. ¿Tú consideras que no les prestamos la atención debida? ¿Somos injustos en no ver el cine? De allá para acá, ¿consideran que también hay una barrera cuando a lo mejor nosotros requerimos entrevistas o no? O a tu entender, ¿qué está pasando como para que el cine mexicano no tenga la exposición que merece? Y te digo, o sea, yo estoy abierto a que también acá vengan los sablazos porque hay que ser ujú. autocríticos. Híjole, yo mm, creo que bueno, no sé, a ver, no sé si, supongo que es una respuesta más compleja y que habría que pensar más. Creo que no es sencillo. Nosotros hemos tenido una buena cobertura digo, en lo que respecta a una película pequeña, más o menos independiente, documental, que además, pues, generalmente, pues, no tiene un público tan amplio. Hemos tenido una buena, o sea, diría que no es una situación tan sencilla, ¿no? O sea, como que a veces hay espacios que están, pero también falta un público que responda. Hay medios más interesados que otros medios, ¿no? Hay medios que cubren más que otros medios o que les interesa más cubrir estas cosas. A final de cuentas, pues la maquinaria de la industria de Hollywood, de los cines comerciales, pues es algo que se ha construido a lo largo de 20 años, o sea, de cómo se reciben las películas, por ejemplo, de Hollywood, las taquilleras, que pues es algo con lo que estás luchando, ¿no? Y que es algo que la gente quiere ver y aunque tenga a veces la oferta, pues no ve o no le interesa. Entonces siento que es complejo, ¿no? No creo que sea una pregunta muy sencilla, ¿no? Y obviamente pues hay medios que se interesan más, que están cubriendo, que están atentos y que pues sí me parece importante, o sea, me parece importante abrir esos espacios, mantener los que ya existen, abrir más espacios, invitar a la gente. Nosotros ahorita estamos apostando un poco, retomando tu primer comentario, nosotros nos tardamos un poco más en estrenar en un circuito comercial,
porque estábamos esperando, bueno, recibimos el Eficine de distribución y la idea de eso era justamente no solo estrenar la película en el circuito alternativo, que es el que estamos ahorita principalmente sumado a algunas salas de Cinemex que nos ha abierto las puertas, pero la idea era llevarla más allá. Entonces, estábamos esperando ese fondo que por fin alcanzamos y logramos crear una estrategia, por un lado, de circuitos alternativos, Cinemex, y luego llevarla a muchos cineclubes a través de la red CD Cine, que es, en realidad la mayor parte de esas funciones son gratuitas y que están como en no sé si en no sé cuántas ciudades del país, que son funciones pequeñas, pero creemos que son importantes porque están generando un público, están construyendo un público, sobre todo porque además se dan el tiempo de hacer debates, se dan el tiempo de... Entonces yo creo que todo eso suma. Y por el otro lado, la otra parte de ese circuito que queríamos desarrollar era la de estrenar las películas y hacer varias funciones, no sé si lo han visto en nuestras redes, pero en las carreteras y acercarle a los camioneros las funciones, pues el cine, que en realidad no les da tiempo de ir al cine, acercársela a ellos. Hicimos 3 funciones, una en Central de Abastos, 2 en carretera y nos faltan otras 3 o 4 para hacer. Pues sabemos que no es mucho, que no vamos a alcanzar a cubrir a toda la comunidad, pero bueno, creemos que es algo. Entonces yo creo que más allá de ver, o sea, yo creo que sí hay algún interés en algunos medios de cine, pero creo que, bueno, tiene que ser un esfuerzo colectivo de generar públicos, de sacar también de la misma zona del centro de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, este tipo de cines, de tratar de crear espacios público y enfocarnos, ¿no? En hacer algo como más completo, ¿no? No solo, o sea, a veces puedes tener cobertura mediática, pero si no tienes los espacios, por poner un ejemplo, pues no van a poder ir a verla. Entonces es como una respuesta que tiene que ser más integral, creo yo, pero bueno, no sé. Sí, no, no, y hay que seguir preguntando, hay que seguir encontrando respuestas para llegar a soluciones, ¿no? Precisamente de eso se trata. Pero bueno, José María, algo que tú quieras decirle a la banda cinéfila, porque este es tu espacio. Pues no, nada, que caigan a ver la película. Todavía estamos en carteleras, en algunos cines de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, Puebla. Vamos a estar actualizando nuestras redes, que es en Facebook Nómadas de las 5-7 y en Instagram La Furia Cine. Vamos a estar actualizando nuestra cartelera. Pues por favor apóyennos, apoyen esta producción, cuéntenos. Creo que hemos tenido una buena respuesta. Mucha gente, una de las respuestas, creo que hay dos. Una, el del público en general nos dice que nunca va volver a ver a un camionero de la misma forma, que era algo que no se había cuestionado, que no se había imaginado que eso pasaba, pues, aunque es alguien, son, los camioneros es algo con lo que nos atravesamos todos los días en las calles, pero es difícil que la gente se detenga a pensar en eso, entonces creo que esa es una buena respuesta y los camioneros que la han visto les ha gustado mucho, ¿no? Eh, entonces, creo que es una película que es interesante, que les va a permitir ver algo que tal vez no habían visto y que, bueno, pues que la apoyen y que asistan a las salas ahora que se puede ver pues, poco como fue, para lo que fue hecha, para verla en una pantalla grande con un buen sonido, pues aprovechar eso ahora que está en salas. Pues, Chema, muchísimas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. No, a ti, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y a ustedes, amigas y amigos, a ver, yo les invito a hacer este ejercicio que comúnmente lo hago cada vez que salen más y más películas en la conversación. Para quienes ya son de mi rodada, betabeles, ¿no? Aquellos que crecimos viendo las Ujú. películas ochenteras, échenle ojo a esas 3 ficciones: El tráiler asesino, El Cafre y Lola la trailera. Las encuentran en YouTube, son fáciles de encontrar, de hallar. Noten algunas similitudes y diferencias que pueden encontrar con Nómadas de las 5-7, documental que también ahorita pueden echarle ojo, entre otros espacios en la Cineteca Nacional, para que también se cuestionen qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cómo ustedes han cambiado sus puntos de vista y sus percepciones acerca de lo que es el oficio de transportista de carga, cómo ven también o cómo se veía en los años 80
la incursión de la mujer en este oficio y cómo hoy día afortunadamente se ha normalizado. Entonces hagan ese ejercicio y ya saben, bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias y sus mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.